el Facebook Live, y le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que están conectados, que se conectan domingo tras domingo en esta preciosa hora. Recibe el abrazo, el apretón de la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes. Qué bueno, aleluya. De igual manera saludo, ¿verdad?, a todos esos hermanos fieles que están conectados. Por ahí debe estar Margarita, por ahí debe estar Lilian y Freddy desde Texas, por ahí debe estar mi mamá Sandra y mi tití Ixia desde el pueblo de Guayama. Por ahí están los papás de José Luis, Chegui, y tu mamá se llama Aida, que se conectan domingo tras domingo. Mira, iglesia, demos un fuerte aplauso para que nos escuchen en Salinas. Aleluya. Hasta desde Oregon se conectan a través de nuestras redes. Está ahí la sobrina de la pastora Irma, y de igual manera todas esas personas que son parte de nuestra iglesia, porque domingo tras domingo se conectan. Este aplauso, ese aplauso lo reciben ustedes con amor y con el cariño de esta congregación. Y de esta manera, pues disponemos nuestros corazones, iglesia, para adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice usted amén. Señor, creemos que ya tú estás en este lugar. Desde que se abrieron las puertas de este santuario y cada uno de nosotros entramos por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanzas, desde ese mismo momento tu presencia, oh Dios, se hace presente en este santo lugar. Por eso yo te pido, tomes el control de cada cántico, de cada palabra, del sermón de esta mañana, Señor, de la administración de esta tu palabra. Te pedimos, oh Dios del cielo, que en medio de cada una de las experiencias sintamos tu poder, tu presencia y tu soberanía en medio de nuestras vidas. Tu toque en cada una de nuestras vidas y peticiones particulares. Queremos escuchar tu voz, queremos adorarte con todo el corazón en esta mañana. Por los méritos de tu Hijo amado Jesús, yo oro y doy gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. De grande gozo, Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Oh, hay un gran cambio en mí, un gran cambio en mí. Yo estoy alegre y soy feliz desde que Cristo vino a mi alma. Mis cargas llevó. Oh, hay un gran cambio en mí. Oh, hay un gran cambio en mí, un gran cambio en mí. Yo estoy alegre y soy feliz desde que Cristo vino a mi alma. Mis cargas llevó. Oh, hay un gran cambio en mí. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me
Gloria a Dios. Aleluya. Fuimos transformados cuando el Señor llegó a nuestra alma. ¿Dice usted amén? Así que nos gozamos en el amor de Cristo y en el cariño de la iglesia, que es una inyección, ¿verdad?, de fuerzas, de vitamina, de cariño, de fe, de esperanza. Aleluya. Para continuar en el camino. No hay nada más lindo que uno recibir ese cariño, ese amor, ese abrazo, ese apretón. Y en esta preciosa mañana disponemos nuestros corazones para escuchar palabra de Dios. Así que te invito a que en esta hora podamos escuchar la palabra de Dios a nuestras vidas a través de nuestro preministerial. Pedro Meléndez tendrá a cargo la exposición de la palabra en esta preciosa mañana. Somos una iglesia que camina en la dirección de Dios. ¿Dice usted amén? Así que el Señor, en medio de su diseño, de su planificación y de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, nos permite tener en medio nuestro a Pedro Meléndez, que es de la primera iglesia bautista de Canóvanas y quien está realizando una tarea, ¿verdad?, como parte de su proceso a la pastoral. Inició con nosotros el 1 de junio, así que le apoyamos, le sostenemos en nuestras oraciones también y le respaldamos en el llamado que el Señor hace a su corazón. Así que como somos una iglesia del amor fraternal, siempre damos cariño, buen cariño, ¿verdad? El cariño de lo bueno, para que cuando Él regrese a su iglesia y continúe con el proceso preministerial, ¿verdad?, pues quede en su memoria esta experiencia aquí en Getsemaní. Así que en esta preciosa hora vamos a orar por él. De igual manera yo le voy a pedir que siempre tenga en su corazón a su prometida. Es Rebeca, el apellido de Rebeca es Martínez. Rebeca es también miembro de la Iglesia Bautista de Canóvanas, así que ella ocasionalmente viene a estar con nosotros. Rebeca trabaja en centro médico, es enfermera, así que tiene unos horarios rotativos y probablemente no pueda estar con nosotros, ¿verdad?, la mayor parte del tiempo, como así Pedro lo quisiera. Pero créanme que yo le he dado tiempo a Pedro para que él tenga sus salidas con Rebeca, ¿verdad, Pedro? Sí, yo tengo mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Para que él no descuide, ¿verdad?, ese noviazgo. Y nos invite a la boda y podamos comer bizcocho. ¿Ustedes se apuntan? Está chavado Pedro, mira. Yo no sé si a los de Canóvanas vas a invitar, pero a Getsemaní, ¿verdad?, nosotros nos invitamos solos. Y donde hay bizcocho, como nosotros somos como las hormigas, ¿verdad?, nosotros vamos y comemos. Así que son bromas, no te preocupes por eso. Conmigo es suficiente, porque así yo les digo que estuvo bueno y toda la cosa, y represento a la iglesia. Así que, Iglesia del Señor, mantenga a Pedro, ¿verdad?, a nuestro preministerial en sus oraciones, su relación de noviazgo, ¿verdad?, y el ministerio que representa. ¿Dice usted amén? Señor Jesús, en esta preciosa mañana disponemos nuestros corazones y los alineamos contigo solamente para escuchar tu voz a través del siervo que tú has escogido en esta preciosa mañana para exponer tu palabra. Háblanos, Señor, úsalo con poder. De igual manera bendice su ministerio, sus estudios, su familia, a su señora madre, a su abuela. De igual manera a Rebeca, su novia. De igual manera el trabajo que realiza a nivel secular y de igual manera también sus estudios posgraduados que también realiza. Que dentro de todo lo que tiene, Señor, en su funcionamiento y donde quiera que Él, oh Dios, está, tú y solamente tú, Señor, irradies su rostro
con tu luz. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor. Amén. Creo que ahora sí. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Me escuchan, iglesia? Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Ya estamos a 20 de julio. Como que el tiempo ha pasado bastante rápido. Como decía el pastor Luis Omar, yo comencé literalmente el domingo 1 de junio y ya estamos a 20 de julio. Y ya mismo no hay julio, hay agosto, y agosto es bien intenso porque es nuestro aniversario. Y escucho bien, dije nuestro. Ya el estar aquí pues me hace parte de ustedes. Amén. Para introducir el tema de esta mañana y dar lectura bíblica a la porción que elegí, les voy a pedir a modo introductorio que se pongan sobre sus pies. Les voy a pedir algo. Necesito que confíen en mí, pero es parte de la introducción del tema, y para los que no son tan auditivos, los que son más visuales, los que son más de hacer cosas, seguramente esto les ayude mejor a tener atención y ir entendiendo el tema de esta mañana. Ahora que todos y todas estamos de pie, y eso incluye a los que están viéndonos en las redes sociales, porque esto también es para ustedes que están a la distancia, les voy a pedir que se muevan de asiento. Si pueden moverse de banco, excelente, pero me voy a conformar con que se puedan mover de su asiento y durante la predicación permanezcan en ese nuevo asiento. La idea es que no se queden donde se sentaron y donde ya han estado cómodos, que usualmente ya por costumbre cuando uno viene mucho a la iglesia pues ya hay un asiento que ese es como que el nuestro, ese es el mío. Ahí como que se siente distinto el banco o la silla. ¿Por qué pedirles esto? Porque tiene que ver realmente con el texto y el tema de esta mañana, que el tema es caminando en la incomodidad. Y literalmente ustedes hicieron eso, literalmente caminaron hacia la incomodidad o en la incomodidad, porque sentarse en otro lugar que no es el de siempre, como que incomoda. Como cuando usted se acostumbra a que siempre es el que está guiando, la que está guiando, y de momento lo hace otra persona. Y te da trabajo soltar el guía, porque quizás no te gusta soltar el control. Pues así también puede describirse la experiencia de esta mañana. El texto base de hoy es Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Se los voy a estar leyendo en la traducción Dios habla hoy. Y dice de la siguiente manera: después de que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que yo voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá derrotarte en toda tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te abandonaré, jamás. Ten valor y firmeza, porque tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Pero te pido que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas todas las instrucciones que mi siervo Moisés te dio. Cúmplelas al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de las instrucciones de Dios. Medita en él día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios.
Padre amado, Señor celestial, gracias, Padre, por tu palabra que ha sido compartida en esta mañana, no solamente leída, sino también por medio del devocional, por medio de cada una de las participaciones e incluso las oraciones, Señor. Gracias porque también has venido hablando de esto a nuestra vida, no solamente hoy, sino días, a veces quizás semanas e incluso meses o años, Señor. Gracias, Padre, por este espacio, que nada nos desenfoque y no nos quite la mirada de ti. Que nuestros oídos estén atentos solamente a lo que tú has de hablar a nuestra vida para ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás en control y porque lo que tú hablas se cumple y se hace realidad, Señor. Que así lo podamos seguir creyendo, afirmando. Tu nombre poderoso y dulce lo pedimos, Dios. Te amamos, Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por hacer la dinámica de introducción. No estaba muy seguro si ya van a estar muy dispuestas a hacerlo, porque no es como que llevo años compartiendo con ustedes, pero decidí atreverme. Así que gracias. Durante este año 2025, la Iglesia Bautista de Getsemaní comenzó una carrera con el Señor, o comenzó una caminata con el Señor. Una en fe, una en dependencia, una en común unión, en la misma dirección como familia y como una comunidad de fe. Pero como toda carrera o caminata, uno inicia, o se supone que uno pues inicia recargado. Se supone que pues uno, si sabe que tiene una carrera, una caminata, que ver un cerro, pues uno se prepara, busca comer bien, desayunar, tener el calzado correcto, la vestimenta correcta. Si uno está bien animado, uno va, compra cosas nuevas, comparte eso con otros y con otras, porque la emoción es tanta, el deseo es tanto, que tú no te puedes quedar callado o callada. Menos nosotros los puertorriqueños, menos nosotros los bautistas, que siempre nos gusta opinar, y siempre nos gusta hablar. Y cuando llegue el día, seguramente cuando va a comenzar la caminata, estamos a tiempo, todo está listo, todo está en orden, repasamos, revisamos, hacemos lista, todo parece que está bien y comenzamos la carrera o comenzamos la caminata, recargados, llenos de energía, con buen ánimo, con deseo y disfrutando, que es algo bien importante para nosotros. Pero los que han hecho carreras, los que han hecho caminatas, incluso los que han hecho, no sé quiénes aquí lo han hecho, pero estoy seguro que debe de haber personas que han hecho maratones o medio maratón o por lo menos un 5K, que creo que la Iglesia Bautista de Medina Alta lo hace, creo que anualmente. Los que han participado de eso, o los que hemos hecho ejercicio en el gimnasio o en nuestra casa o en el parque cercano a nuestro lugar de vivienda, podemos decir que todo comienza muchas veces bien, pero en el caminar o en el correr o en el ejercitarnos empiezan a surgir unos dolores, unas molestias, unas incomodidades. Y los años, me río porque aunque tengo 27 y en diciembre cumplo 28, es que sí estoy joven, porque sí sé que estoy joven, no tengo la misma capacidad atlética de cuando yo tenía 18 años, ni siquiera el mismo peso, ni tamaño, nada. Así que si por ejemplo yo hago ejercicio, si yo no caliento y yo no estiro, los dolores van a surgir bien rápido. Se pone peor. Quiere decir que el cuerpo manda señales y eso es bastante bueno. Pero como les decía, comienzan a surgir unos dolores, unas molestias, unas incomodidades en el camino que uno desearía que no sucedieran, pero ya surgieron. Y como que llegar a esa meta, llegar a ese final se hace un poco más complicado, difícil. Y una vez se cuestiona de, ¿debo de seguir? ¿Debo de continuar? Quiero parar. Esto me duele y me incomoda. Y es bien normal vivir con eso. Pero también eso nos pasa no solamente literalmente cuando nos ejercitamos, también nos sucede en otros sentidos, mentalmente, espiritualmente. Hay carreras, hay caminatas que con el tiempo nos cansan, que surgen dolores, que surgen molestias, incomodidades que a veces con las que se viven. Por ejemplo, en Canóvanas, alguien que yo y la iglesia y yo tenemos de ejemplo de fe y de lo que es perseverar en el Señor es nuestra amada hermana Abby, esposa del reverendo Dipa. Abby, al igual que otras personas que conocemos en Canóvanas y en nuestras familias, viven constantemente con dolor. La incomodidad del dolor es una constante en la vida de estas personas. Una constante que a veces está insoportable, otras veces está algo manejable, pero es una constante.
Hay personas que viven así. Y quizás a veces uno tiene unas incomodidades, unos dolores en la vida que parece que han sido una constante bastante prolongada y pues uno se desespera. Si regresamos al texto, tomando eso en cuenta, y antes de adentrarnos a estos versículos, a esta parte en la historia del pueblo de Dios, si vamos un paso atrás, si vamos antes, si vamos a recordar el Éxodo, el pueblo del Señor llevaba muchos años viviendo en dolor, viviendo en incertidumbre, viviendo en incomodidad, viviendo como esclavo y como esclava. Para ellos, su carrera, su caminata con el Señor no comenzó como uno le encantaría, no comenzó con las mejores condiciones, no comenzó libre de dolores y de incomodidades. Esa carrera para ellos comenzó siendo esclavos, siendo servidumbre, siendo maltratados, no sabiendo, no conociendo lo que era descanso, lo que era tener días libres, lo que era que te paguen el overtime. No era nada de eso. Eso de derechos humanos, eso de que protegen mis derechos, que hay alguien de recursos humanos que me va a ayudar, eso no existía. Y en esas condiciones totalmente desfavorables fue que comenzó la caminata con el Señor. Y no en el mejor lugar, no un lugar fresco, donde todo es cómodo. No, fue al desierto. Tuvieron que ir al desierto y para llegar al desierto tuvieron que cruzar el Mar Rojo. El panorama para ellos era como que esto va de mal en peor. Dios me está ayudando y Dios está abriendo camino, pero el camino no es como que muy confiable para nada. Así comenzó la caminata de ese pueblo del Señor, que fue libertado por medio de un hombre de Dios que conocemos como Moisés. Y creo que hace poco el pastor nos comentaba de la distancia que tuvieron que recorrer solamente para atravesar el Mar Rojo. A eso usted añádale todo lo que tuvieron que caminar en el desierto. Que me puse a buscar información y descubrí que no era uno, son varios desiertos. Y depende de las ubicaciones y los datos históricos, algunos estiman que son entre 400 a 530 kilómetros que tuvieron que cruzar por el desierto. Y sabemos por el texto que no fue un año, no fue medio año, no fueron meses, fueron 40 años. Fue bastante tiempo. Así que llegar hasta el lugar que el Señor les había prometido costó, fue bien incómodo. Pero quiero así que también ustedes vean como iglesia que aunque uno no siempre comienza la caminata con el Señor en las mejores condiciones, o aún empezando en las mejores condiciones, en el camino surgen cosas inesperadas. Podemos ver que hoy, que es 20 de julio, estamos un poco más allá de la mitad del camino. Si lo vemos como del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025, usted y yo, como iglesia, literalmente estamos un poquito más allá de la mitad. Así que nos falta el último tramo de la carrera, por así decirlo. Pero eso quiere decir que hay dolores que han surgido, que hay incomodidades que han venido a nuestra vida como iglesia. Desde pérdidas de hermanos y hermanas, personas que quizás se han tenido que mover del país, personas que quizás han tenido que moverse de trabajo, no porque lo querían, sino por necesidad, por despidos, o porque a veces los ambientes en los trabajos son muy tóxicos y dañinos, o simplemente a veces, aunque uno se sienta cómodo, uno sabe que no debe estar ahí, porque a veces uno se siente bien, pero uno sabe que eso a uno no le hace un bien. Algunos sé que han recibido diagnósticos, han tenido que someterse a operaciones y hacer unos cambios en su rutina del día a día que son totalmente incómodos y que desgastan y cansan a uno. Y está bien reconocerlo, que como iglesia nos podemos cansar, o que como personas nos hemos cansado, quizás como familia hay algo que nos has estado probando la paciencia y es como que Dios, ya esto está cansando, todo me está robando el aliento y la paz se me está yendo. Es bueno reconocerlo, es necesario reconocerlo, es necesario sincerarnos ante el Señor, porque de quién dependemos es de Él, a quién acudimos es a Él, para quién vivimos, para Él. El que nos llamó fue Él, el que prometió estar con nosotros es Él. Así que es bueno poder ventilar esto con nuestro Padre Celestial, que está con nosotros día a día. Y el texto luego, si seguimos en la historia, podemos ver que
el hombre de Dios, Moisés, ese hombre que fue tan amado, que fue tan especial para este pueblo, que estuvo con ellos esos 40 años y el tiempo que estuvo antes de salir de Egipto, lamentablemente o dolorosamente este hombre le llegó su final. Él no llegó a la tierra prometida, sí pudo verla, sí se acercó, pero su vida tenía un principio y un final. Ese final llegó. Evidentemente esto para el pueblo del Señor fue catastrófico, fue doloroso, un mes de luto. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa muerte, en medio de esa pérdida de una persona que era tan clave, el Señor le habló a Josué, el Señor le habló a su pueblo y les recordó de quién dependían. No era de Moisés, el hombre de Dios, sino de Dios mismo, el Yo Soy, el Yahvé Jireh, el Dios de la provisión. Su dependencia estaba en Él. Y con Moisés o sin Moisés, Dios iba a cumplir su promesa. Con Moisés o sin Moisés, Dios lo iba a hacer. Así que ahí es cuando surge este líder que es Josué, de quien leímos el texto. De seguro el pueblo pensaba que este líder tan importante iba a llegar a la meta con ellos y conquistar la tierra prometida. Pero lamentablemente para ellos no fue así. En medio del dolor, del llanto y de la tristeza de perder a alguien tan valioso, Dios les consoló y levantó un nuevo líder o reafirmó el liderato que ya se venía trabajando en Josué, porque el liderato de este hombre no era algo nuevo, sino era algo que ya el Señor venía preparando. Ya el Señor, como diríamos en el campo, le venía haciendo la camita, es que él no se había dado cuenta, pero el Señor ya venía hace rato acomodando las cosas para que cuando llegara este momento, Él diera un paso adelante. Así que aquí ahora es cuando viene el texto que leí al principio en la versión Dios habla hoy. Un texto que muchas veces cuando lo escuchamos o lo leemos es utilizado mayormente para enseñar sobre liderazgo y sobre influencia. Pero hoy vamos a aprender con el texto sobre cómo esta porción bíblica nos enseña a caminar mejor con el Señor y a hacerlo a través de algo que llamamos incomodidad, a través del desierto, lugar que para el pueblo simbolizó varias cosas como separación, lugar de encuentro, purificación, santificación, consagración, limpieza, intimidad, cara a cara con Dios, obediencia, fe y dependencia, por mencionar algunos de los significados que implicó la experiencia del desierto para el pueblo de Dios en ese momento histórico. Así que si lo vemos de esta manera, el que ellos hayan estado por un tiempo en aquel lugar incómodo, tuvo sus beneficios y tuvo su propósito. Estar incómodo en la caminata con Dios nos puede permitir reafirmar, reforzar nuestras bases y nuestros fundamentos. Así que es bueno que hagamos como tuvo que hacer este pueblo de Dios, que en medio del cansancio, del agotamiento, tuvieron que nuevamente recordar que su mirada tenía que estar puesta en su Señor, aquel que los llamó, aquel que se manifestó en Egipto, aquel que demostró que estaba presente y que tenía todo el poder y que Faraón realmente no era Dios, que era Él. Así como el pueblo tuvo que volver a poner su mirada en Cristo, tenemos que seguir haciendo nosotros como iglesia. Hay que mirarlo a Él. ¿Y por qué es importante adentrarse en esta experiencia de caminar en la incomodidad? Quizás podemos pensar que, pero Pedro, es que como están las cosas, o como estaban, era mejor, es mejor. Eso mismo pensaba el pueblo en medio del desierto cada vez que se quejaba, que no fue una vez, fueron varias. Pero realmente ellos no estaban mejor en la tierra de Egipto bajo el gobierno de Faraón. Nosotros no estamos mejor si nos quedamos cómodamente fuera de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir eso. Nosotros no estamos mejor si nos quedamos cómodamente fuera de la voluntad de Dios. Sé que es difícil porque, como leí, es cómodamente. A veces logramos encontrar una comodidad fuera de la voluntad de Dios, pero al final del día, eso no es lo mejor para ti, ni para tu familia, ni para nadie. Lo mejor siempre fue, es y será la voluntad del Señor. Amén.
Así que hay que reconocer que buscar comodidad es una respuesta natural, es una respuesta normal. Dios llevaba a su pueblo a algo mejor, a un lugar inimaginable. Pero para llegar a ese lugar, de propósito, había un camino difícil, estrecho, angosto, que no todos estarían dispuestos a cruzar. Y sabemos que no todo el mundo logró llegar a la meta. Precisamente eso nos lleva a ver el ejemplo de Jesús y lo que Él hizo. ¿Qué Él hizo? Elegir el camino angosto, camino estrecho, el camino de la oposición, el camino que algunos le decían, es que no puede ser, ese no puede ser el camino, esa no puede ser la manera. Pero ese era el camino que era el camino correcto, el camino del Señor. Jesús fue el que eligió el camino lleno de dolor, con pocas comodidades, con muchos retos y oposición, pero el camino que sabía era el camino a la obediencia, el camino del encuentro constante con el Padre, el camino de la reconciliación entre el hombre y Dios. Así que como nuestro Señor Jesucristo, como familias, como hombres y mujeres de fe, como comunidad de fe, aquí en San Juan, necesitamos, así que no se trata de si queremos o no, sino de que necesitamos seguir tomando el camino de Jesús, amada iglesia. El único camino que lleva al Padre, camino que no solamente nos lleva a nosotros, sino que también donde otros se incorporan, donde el Señor sigue añadiendo a otros, donde el Señor sigue añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Otras personas que en el caminar con el Señor nos vamos a encontrar. Pero alguien tiene que caminar. Para que esas personas sean encontradas en el camino y sean incorporadas al reino de los cielos, para que el mensaje y el evangelio les llegue a ellos y a ellas, alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que llegar. Y para que alguien llegue, alguien tiene que caminar y seguir caminando. Lo más difícil no es caminar, es seguir caminando. Si usted ve el mundo de los deportes, el deporte que usted prefiera, muy seguramente todos, si no la mayoría que están en la élite, que son los mejores en esa disciplina de deporte, van a decirle que lo más difícil no es ser el mejor o ser la mejor, es mantenerse siéndolo. Si ya llegar es difícil, lo más difícil es mantenerse. Y eso ustedes y yo podemos afirmarlo porque hemos llegado a Cristo, pero qué difícil ha sido permanecer en Cristo. Pero qué bueno que no dependemos de nosotros y de nuestras fuerzas. Qué bueno que dependemos de la del Señor. Qué bueno que hemos descubierto que aunque es difícil permanecer, hay unas fuerzas de Él que se hacen reales en nuestra vida, en nuestra familia, que son sobrenatural, que no entendemos cómo y no tenemos explicación, pero sabemos que es del Señor. Amén. Así que si buscamos entonces cómo el texto nos enseña a caminar en la incomodidad, me parece que hay 4 puntos clave que podemos aplicar en nuestra vida como iglesia, como comunidad y como familias para poder continuar caminando en la incomodidad, sabiendo que este no es el final, que hay una meta, que hay un lugar a donde el Señor nos va a llevar con un propósito, y es para seguir haciendo su voluntad y proclamando que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que el texto, el primer punto clave que nos provee es bien sencillo. Si va al inicio en el texto, versículos 1 y 2, va a ver que el que está hablando es el Señor. Así que el primer punto clave es básico y fundamental en nuestra vida: escuchar la voz del Señor. Para continuar siendo una iglesia que camine en la dirección del Señor, necesitamos seguir escuchando la voz del Señor. Y por lo tanto, te pregunto, o nos debemos de preguntar, ¿qué yo estoy escuchando? ¿Qué he estado escuchando? ¿Qué voz he estado teniendo muy presente en mi vida? Y todos, yo creo que a todos nos encantará decir, yo he estado escuchando la voz del Señor. El Señor me está hablando y yo lo estoy escuchando. Nos encantará decir eso, pero ok, más allá de la voz del Señor, ¿hay alguna otra voz o voces que hemos estado escuchando? Para algunos quizás sea el miedo y el temor. Para otros quizás sea la inseguridad, la incertidumbre. Quizás para algunos la voz del diagnóstico que recibieron está todavía muy fuerte retumbando en su cabeza. Quizás las inseguridades que no están resueltas. Quizás heridas del pasado que aún están latiendo.
quizás algo que te haya sucedido que no le has dicho a nadie, que no has compartido con nadie, que has tratado de olvidar, de ignorar. Eso y otras cosas muchas veces buscan surgir y opacar la voz del Señor en nuestra vida. Todos tenemos distracciones alrededor. Todos tenemos exposición a muchas voces alrededor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay muchos estimulantes alrededor en nuestra vida. Buscar la voz del Señor es un reto. Ojalá fuera fácil, pero es un reto. Pero es lo que necesitamos escuchar. Y eso el enemigo lo sabe. Eso lo sabe. Así que usted y yo tenemos que ser bien conscientes de que lo primero que tenemos que buscar es escuchar la voz del Señor. Si usted como yo se levanta con alarma, pues hay que apagar la alarma, pero después se supone que lo que busquemos sea escuchar la voz de Dios y estar en la presencia del Señor. En vez de primero ir a las redes sociales a ver qué es lo que dice Facebook, qué es lo que dice Instagram, las noticias de Jay Fonseca, el resumen de la mañana, los 10 minutitos, de lo que dicen los primeros periódicos, los periódicos en ese día. Tenemos tentaciones reales que nos buscan, desviarnos de escuchar la voz del Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que, ¿qué voces tenemos que dejar de escuchar? ¿Qué voces tenemos que comenzar o seguir ignorando? Que a veces es a alguien. A veces hay personas que hay que tomarse distancia de ellos. Me agradas, me caes bien, te quiero, te amo, pero estar tan cercano a ti me está haciendo daño. Escucharte tanto a ti me distrae y no me permite escuchar la voz del Señor. Así que tenemos que esforzarnos por seguir discerniendo la voz del Señor en nuestra vida. Amén. Lo segundo que el texto nos provee para poder continuar caminando en medio de la incomodidad, luego de escuchar la voz del Señor o de seguir escuchando su voz, aún en medio de la adversidad, es caminar, es tomar acción. Como alguien cercano a mí diría, es tener iniciativa. Demostrar que lo quieres, que lo deseas. Es necesario que podamos demostrar y tener iniciativa de que deseamos escuchar la voz del Señor, que deseamos seguir caminando con el Señor, que deseamos seguir en su dirección como iglesia, como familia y como comunidad. No siempre vamos a tener las ganas y el deseo, no siempre vamos a tener el ánimo, pero podemos hacer fuerza para tener la iniciativa, podemos hacer fuerza y depender del Espíritu Santo del Señor, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que nos ayuda a continuar en este caminar, aún teniendo dolores, aún teniendo achaques, aún teniendo retos en la vida. Porque los deseos y las ganas de caminar con el Señor del inicio, cuando comenzamos, a hoy día no son los mismos. Entonces no podemos depender de las emociones, ni el deseo. Pero sí podemos depender de un Espíritu Santo que nos sigue llevando a la presencia del Señor. Un Espíritu Santo que sigue encendiendo un fuego en nuestra vida. Porque como dice el texto, la carne de nosotros es débil. El Espíritu es el que está dispuesto. Así que tenemos que hacerle caso al Espíritu que está dispuesto, al Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, hay que saber identificar qué son esas otras cosas que en este caminar nos distraen, nos desenfocan y nos llevan por otro lado y por otra dirección. Cómo la carne y las cosas de la carne quizás nos desenfocan y nos desvían, y cómo el Espíritu sigue haciendo fuerza en nuestra vida para que sigamos en el camino correcto, en el camino estrecho. Es por medio de la dependencia del Espíritu Santo que podemos mantener este caminar con el Señor, que podemos mantener esta iniciativa y seguir diciendo al Señor: Señor, yo deseo, yo quiero, yo decido seguir caminando contigo en tu dirección. No me gustaría, no me siento cómodo, pero aún así, yo sintiéndome de esta manera, yo decido por encima de eso seguir tu voz, seguir tu dirección, seguir, Señor, porque tú vas adelante de mí, aleluya. El Señor es el que va delante de nosotros, amada iglesia. El Señor es el que va delante de tu familia. El Señor es el que ha prometido ser fiel y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que hay circunstancias difíciles, que hay retos, que hay problemas, claro que sí. Si vemos a nuestro Señor Jesús, podemos decir que Él fue el más que los tuvo. Él murió en la cruz por ti y por mí.
Si alguien tuvo oposición en caminando en la dirección del Señor fue Jesús. Y aún Él, con todo lo que vivió, proclamó victoria sobre la muerte allí en la cruz. Proclamó victoria sobre el enemigo. Proclamó victoria sobre las enfermedades. Sobre todo lo que usted y yo enfrentamos hoy día en este caminar incómodo. Jesús proclamó victoria y Él es el vencedor. Él es nuestro vencedor. Así que por medio de Él es que somos más que vencedores. ¿Que es difícil? ¿Que es retante? Sí. Pero el Señor es el que está con nosotros. Por lo tanto, un tercer punto clave para continuar caminando en un caminar con el Señor que es incómodo es soltar, entregar y confiar en Él. Aquí es que viene la parte del texto que se repite más de una vez, que dice esforzarnos y ser valientes. Cuando les digo soltar, entregar y confiar, hago referencia a que hay cosas que tenemos que dejar atrás. Algo que hace poco se nos predicó y se nos enseñó sobre la mujer de Lot y otros ejemplos bíblicos que tenemos. Hay cosas que hay que dejar atrás. El Señor nos saca de donde estábamos cómodos, pero no del lugar correcto. El Señor nos movió de un lugar que quizás sí nos gustaba en nuestra vida, pero que no era el necesario, porque ahí no íbamos a hacer su voluntad, íbamos a estar en su voluntad. Y tenemos que saber hacer como Lot, seguir para adelante y no mirar atrás. Soltar, dejar ir y seguir hacia adelante en el Señor. Y ahí es que viene una encrucijada porque tenemos que tomar una decisión. O sigo mirando al Señor que va delante de mí y de nosotros, o miro hacia atrás a lo que estoy soltando. Y a veces tenemos el reto de que nos gusta dar el pasito para adelante, dejar atrás, nos gusta mirar, o a veces nos gusta volver a dar el paso hacia atrás, volver a coger y volver a cargar. Y tratamos de seguir al Señor cargando muchas cosas que nos hacen peso y que nos van poniendo bien lentos y nos dificultan el caminar. Sabemos que es difícil, que es retante, pero es que ha quedado claro que no es por nuestras fuerzas. El Señor nunca le dijo al pueblo que iban a llegar hasta la tierra prometida por sus fuerzas, por su capacidad. Él nunca les prometió que iban a conquistar esa tierra porque ellos eran fuertes, porque eran un ejército grande, porque tenían poder. El Señor nunca les dijo que era porque ellos tenían la capacidad. Era porque el que los llamaba era Él. El que afirmó que iba a estar con ellos era Él. El que les iba a dar las capacidades era Él. El que iba a hacer provisión era Él. Él fue demostrando todo ese tiempo, antes de llegar a la tierra prometida, que era por Él y gracias a Él, que eran sus fuerzas, que era su provisión sobrenatural. Esa columna de nube por el día, esa columna de fuego por la noche, ese maná del cielo, todo eso era el poder sobrenatural del Señor en ese pueblo siendo manifiesto, quedando claro que es por sus fuerzas y no es por las nuestras. Ante lo que usted y yo enfrentemos en nuestra vida, no es por nuestras fuerzas, es por las del Señor. Aceptar el llamado que el Señor hace es dar un paso de fe en su dirección, sabiendo que el que llamó es fiel, que el que llamó capacita y que el que llamó está con nosotros en cada paso que damos, aun cuando lo demos con temor, porque a veces los damos con temor, con miedo, con temblor y con inseguridades. Pero aún si tenemos eso, hay que dar el paso en fe, hay que seguir caminando, amada iglesia, porque esto es dependiendo de Él, dependiendo de ese Espíritu Santo, ese Espíritu de fuego con el cual hemos sido llenados. Amén. Así que para seguir hacia adelante hay que seguir esforzándose y ser valiente. Es seguir reafirmando que seguimos dejando atrás las cosas que el Señor nos muestra. Tienes que soltar esto, tienes que entregar esto, tienes que dejarlo ir. ¿Que es difícil? ¿Que duele? Sí, pero con el Señor es posible. Amén. Y por último, sin duda alguna el texto es sumamente claro y el Señor es bien enfático. Por si en la primera, segunda, tercera no te queda claro, Él prometió y sigue prometiendo que su presencia es la que está con nosotros. Es la presencia del Señor lo que nos da seguridad. No es donde estamos, es quién está donde estamos. Amén. Ahorita en el devocional lo leyeron, que aunque a uno no le gustaría estar ni pasar siquiera por ese valle de sombra de muerte, el Señor nos deja saber que Él es quien está con nosotros. Aunque nos toque pasar por momentos y lugares difíciles en este caminar, iglesia,
de este año 2025, lo más importante y lo que debe ser nuestro enfoque no es dónde estamos y dónde nos gustaría estar, es quién está delante de nosotros dándonos dirección y está abriendo camino. Amén. Es poner y seguir poniendo la mirada en Cristo Jesús, sabiendo que Él nos lleva a un mejor lugar, que Él nos lleva al lugar seguro. Y que cuando hay inseguridad, el lugar seguro siempre, siempre, siempre es Él. En medio de la certidumbre, Él es nuestra seguridad. En medio del diagnóstico, Él es nuestra ancla y nuestra fortaleza. En medio de lo que estemos viviendo que es indeseado, el Señor está y en Él está nuestra complacencia. Momentos así de desierto en nuestra vida, de estar en incomodidad, son momentos donde podemos revisar cómo están nuestras bases, cómo están nuestros fundamentos, cómo está mi intimidad y mi relación con el Señor. Si yo he seguido buscando de su presencia, que es mi lugar seguro, o si me he ido refugiando en otros lugares en medio del desierto que no son la presencia del Señor. Todos tenemos y vamos a tener opciones. Y además en el siglo XXI, donde en la posmodernidad se nos dan tantas opciones, donde hay tanta variedad, donde crean un producto y luego sacan tantas copias, tantas imitaciones que aseguran que también es bueno, que inclusive es mejor. Estamos bombardeados constantemente con muchas cosas que buscan ocupar el lugar de Dios y de su presencia en nuestra vida. A veces cosas que son bien cercanas y que le tenemos mucho amor y valor. Pero nada ni nadie puede sustituir el lugar de la presencia de Dios en nuestra vida y nuestro caminar. Amén. Su presencia es y será y siempre debe ser nuestro lugar seguro, nuestro primer lugar. En vez de acudir a otras cosas como primer lugar, se supone que sea la presencia del Señor esa primera y única opción. Amén. Así que en esta mañana, siendo diligentes y responsables con el tiempo, me parece que el Señor nos llama y me llama, porque obviamente no quedo exento, y gloria a Dios por eso. El Señor nos llama a seguir caminando a través del incómodo, a través de la incertidumbre, que eso puede significar algo distinto para cada uno. Para algunos sé que significa algún diagnóstico, inestabilidad económica, situaciones y problemas familiares, hijos que están lejos del Señor y que uno sigue creyendo y quizás hasta dudándose de si la promesa de que si tú lo instruyes en el camino no se apartará jamás de él. Para algunos la incertidumbre y caminar en incómodo significa enfrentarse a la escasez, lidiar con la pérdida y el duelo, con ese ser amado que quizá ya no está físicamente. Y usted puede ponerle a la incomodidad y la incertidumbre cualquier otro nombre. Lo que quiero es que piense en eso que para usted es incómodo y que está viviendo y se lo presenta al Señor. Tráigalo por un momento a su memoria. ¿Qué es eso incómodo que ha estado, que está viviendo? Eso que le quita el aliento, eso que lo tiene ajorado y ajorado. Eso que usted se levanta y usted quiere orar, quiere estudiar de la palabra del Señor, quiere tener tiempo devocional, pero eso está ahí diciendo hola y buenos días, y ese hola y buenos días no es el que usted quiere. Eso que le roba el sueño cuando se va a acostar. Que cuando usted deja de ocuparse de todo el afán del día, cuando hay un tiempo de silencio, de calma, eso aparece en el momento que no debe de estar. Quiero que piense en eso, que está viviendo y que se lo presente al Señor. Quiero que en medio de eso usted pueda ahora imaginarse, creer y ver que Dios está ahí, que Dios está contigo. Quite la mirada de eso incómodo, de eso difícil, de eso que usted no puede resolver y póngala en el Cristo. Reafirme que la mirada está en Cristo, que de quien usted depende y ha dependido hasta el sol de hoy es de Jesucristo. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Mira, yo no sé. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Yo no sé cómo el Señor lo ha hecho. Yo sé que Él lo ha hecho. Por eso es que estoy aquí, por eso es que tú estás aquí. Por eso es que el Señor te trajo aquí en esta mañana, a los que están presenciales, a los que están a la distancia. El Señor es el que lo puede hacer. Amén. Así que Dios nos llama también a seguir obedeciendo. Dios quiere, desea que volvamos a responder a su llamado y ser más comprometidos. Esto fue lo que le pasó a Josué. Ya evidentemente, si vamos a los textos
vemos como Dios venía trabajando con Josué, como cuando por ejemplo fue un espía junto a Caleb y otros 10, y que solamente Josué y Caleb dieron un buen informe, fueron los que tuvieron la vista puesta en el Señor. También Josué fue ayudante de Moisés por mucho tiempo, así que el Señor lo venía preparando. El Señor poco a poco lo venía, comprometiendo, lo venía empujando más y más en su llamado. Y llegó el momento de que Dios le pide, da un paso al frente, da un paso más. Necesito que tengas más compromiso. Has estado comprometido, pero el Señor le pidió más. Muchos de nosotros seguramente ya tenemos vidas comprometidas y entregadas al Señor, pero Dios una vez más nos saca de esa comodidad y nos pide que demos un paso más adelante, que tengamos más compromiso, que tengamos más entrega, que tengamos más confianza. El Señor confía en nosotros para delegarnos más responsabilidad. A Josué le dio la responsabilidad de ahora liderar al pueblo, no al lado de Moisés, ahora siendo él que ocupara esa posición. Y como si fuera poco, no solamente tenía que guiarlos en la conquista, sino también en la repartición de las tierras. Lo que el Señor le estaba pidiendo no era poca cosa. Y cada vez que Dios daba más detalles, como que todo se ponía como que más complicado, como que más difícil. Pero era necesario y era claro que tenía que comprometerse más. Que hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, hay cosas sueltas que hay que ajustar, hay cosas que hay que darle un apretón. Pues claro que sí, pero qué bueno que el Señor nos los deja saber y no nos deja pasar eso. Que es incómodo cuando el Señor nos da el jaloncito de que tienes que ajustar aquí, tienes que cambiar aquí, tienes que dejar esto, tienes que comenzar a hacer esto, tienes que retomar esto, tienes que continuar haciendo esto. Sí incomoda el jaloncito, pero qué bueno que el Señor nos hace de la vista larga y nos confronta con lo que nos tiene que confrontar, sabiendo, iglesia, que es para nuestro bien, sabiendo que es para que podamos seguir caminando en su voluntad, haciendo lo que es necesario, porque al final del día, amada iglesia, todo esto es para que personas sigan conociendo a Cristo. Al final del día, lo más importante es que personas sean salvas. Al final del día, la gente necesita saber que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que Jesús, que no es otra cosa, porque muchas cosas hay por ahí que engañan y confunden. La gente necesita tener claro que es Cristo y no es nadie ni nada más. Es Cristo, no es nada ni nadie más. Es Cristo, no es nada ni nadie más. Y para que la gente lo vea y lo entienda, no basta con que se lo digamos con palabras y le leamos los textos. La gente necesita ver que eso en nuestra vida es realidad. Necesita ver que eso que decimos y afirmamos es real y es verdadero. No es algo que es engañoso. No es promesas falsas ni vacías. Necesitan ver que lo que predicamos es lo que vivimos y que esto de Jesucristo es real y es verdadero, que es confiable y que es lo mejor. ¿Que es retante y difícil? Sí. ¿Que no es un camino fácil de seguir a Cristo? Pues no. Pero es en el camino donde tenemos la presencia de Dios. Es en el camino donde tenemos paz. Una paz que excede todo conocimiento. Es un camino donde hay llenura. Es un camino donde se experimenta el poder sobrenatural del Señor. Es un caminar donde hay sanidad y libertad. Es un caminar donde hay restauración. Donde el poder del Señor nos lleva a nuevos lugares. Amén. Así que como iglesia, en este caminar, Dios nos sigue llamando a seguir obedeciéndole. Estamos, como les dije al principio, como que un poquito más allá de la mitad, con dolores, con achaque y con incomodidad. Pero a través de eso, tenemos que seguir reafirmando que nuestro Señor es nuestra fortaleza. Y que el Señor nos sigue pidiendo que reafirmemos ese compromiso de seguir respondiendo a su llamado y ser más comprometidos, con los ojos puestos en Él. Amén. Como he dicho varias veces, las fuerzas vendrán de Él, vienen de Él, seguirán viniendo de Él. Pero necesitamos aferrarnos más, seguir creyendo. Y bien importante, amada iglesia y familias que están aquí, animarnos mutuamente. Esto no se trata solamente de ti o de mí y de yo y el Señor. Esto también es en familia, es en comunidad. Qué bueno que ahorita comenzamos orando los unos por los otros, presentando nuestras peticiones al inicio del culto.
que pudimos ventilar lo que me preocupa y lo que me queja, pero también pudimos dejar eso a un lado y pensar cómo está mi hermano y mi hermana, qué le está pasando a mi hermano y mi hermana, qué le está quejando, qué le está doliendo y cómo yo puedo ser parte de la respuesta del Señor para eso en su vida. Porque claro que el Señor va a responder las oraciones, yo sé que sí, pero ya que usted haya tomado el tiempo y el espacio y haya dado el paso de orar por esa persona, y eso comienza a hacer respuesta a esa oración, porque usted ya es canal de bendición, usted ya es provisión del Señor. El que alguien se tome el tiempo de escucharme y de orar e interceder por mí, ya eso trae alivio y bienestar a mi vida. Así que qué bueno que hoy comenzamos de esa manera este servicio, orando e intercediendo los unos por los otros. Animarnos mutuamente es necesario. No solamente hacerlo aquí cuando nos congregamos y cuando nos vemos, los domingos, los martes, los 2 miércoles al mes, los 2 viernes al mes. También en el día a día tenemos que buscar seguir animándonos mutuamente, seguir, calentándonos, seguir dándonos ánimos y fuerza, seguir chequeándonos, ayudarnos mutuamente. Este caminar con el Señor no es solo, el Señor va adelante, pero también el Señor ha hecho provisión de familia en la fe para que vayamos juntos caminando en su dirección como iglesia y cuerpo de Cristo. Porque si somos el cuerpo de Cristo, y ya estamos finalizando, el cuerpo de Cristo no puede estar quieto, debe de estar moviéndose. Y no es moviéndose a hacer cualquier cosa, es a hacer su voluntad. Amén. Así que sigamos, amada iglesia, caminando en la dirección del Señor, sabiendo y recordando quién nos llamó, de donde Él nos sacó, y que Él es el que va adelante abriendo camino en medio de la incomodidad. Así que, ya para entrar en la parte del llamado, si te has sentido cansado y cansada, si te has sentido desanimado y desanimada, si has sentido que las fuerzas ya no dan, el altar está abierto para ir ante la presencia del Señor. El Señor sabe que nos cansamos, sabe que nos fatigamos, no solamente como personas, sino también como iglesia. Como comunidades también eso nos sucede. Cuando se van acumulando, por ejemplo, las pérdidas y las muertes, eso va doliendo y nos va cansando, nos va desanimando y nos va desenfocando. Eso duele y el Señor lo sabe. Jesús también lo vivió. Tuvo que detenerse y llorar. El propio Jesús lloró. Tuvo que reconocer que la muerte y la pérdida dolía y lo estremeció. Tuvo que tomarse también su espacio y recordar de quién vienen sus fuerzas. Recordar quién era el que estaba con él y con ellos, con los discípulos. Así que en medio de las dificultades que uno pueda sentir, en medio del cansancio que puedas estar viviendo, en medio del desánimo que puedas experimentar, puedes venir una vez más ante la presencia del Señor, para que tus fuerzas sean renovadas, para que una vez más puedas dar un paso de compromiso con el Señor, porque sé decirles que el Señor nos llama y te llama, y los diáconos me ayudan para orar e interceder por los que han pasado y los que seguirán pasando. Sé decir que el Señor, cuando nos llama a cosas que son difíciles. Aceptar, por ejemplo, el reto y el llamado de la pastoral y otros llamados es bien difícil y es cuesta arriba, y el primer paso es la negación. Pero el Señor sabe que lo podemos lograr, no por nuestra fuerza, sino por Él. Así que si necesitas ir ante la presencia del Señor, si necesitas consuelo, si necesitas fortaleza, si necesitas llenura de su Espíritu Santo, si necesitas palabra del Señor, ven al altar. Si Dios te ha llamado a un ministerio en particular y en el caminar con el Señor y aceptar el llamado te sientes cansado y cansada, pasa al altar. El Señor nos da nuevas fuerzas en esta mañana. Si tu familia está pasando por algo difícil y no es de ahora, es algo que ha venido acumulándose y parece ser que no hay salida, pasa al altar. Es en la presencia del Señor que hay libertad. Es en la presencia del Señor que hay nuevas oportunidades. Es en la presencia del Señor que las cadenas son rotas. Es en la presencia del Señor que lo imposible es hecho posible.
Es en la presencia del Señor Jesús en nuestra vida que todo cambia. Es en la presencia de nuestro Señor Jesús que podemos tomar nuevas fuerzas. Es en la presencia del Señor Jesús que nos podemos levantar, porque Él extiende su mano para levantar nuestra vida, para levantar nuestra familia. Es en la presencia del Señor Jesús que los matrimonios pueden ser restaurados. Las terapias y las consejerías son buenas y necesarias, pero es la presencia del Señor que todo lo cambia. Es en la presencia del Señor donde las cosas inician. Los matrimonios inician en la presencia del Señor, se sostienen en la presencia del Señor, van a seguir sosteniéndose, pero es en la presencia del Señor. Es por las fuerzas que Él da, o por las nuestras. Es en la presencia de nuestro Señor Jesús que podemos continuar en este caminar. Es en la presencia del Espíritu Santo que podemos seguir renovando nuestras fuerzas. Es que podemos seguir escuchando a la voz del Señor. Es que podemos seguir diciendo que su presencia es mi lugar seguro, que su presencia es mi refugio, que su presencia es donde encuentro aliento. Es en la presencia del Señor donde tú y yo, amada iglesia, necesitamos estar. Si tienes que pasar al altar, pasa. Que no te importe lo que pueden decir o pensar o quién puede estar mirando. Porque hay una iglesia que en vez de estar mirando y pendiente a lo que no tiene que estar pendiente, hay una iglesia que está orando, que está intercediendo. Porque hay una iglesia aquí comprometida a caminar contigo, amado hermano y hermana. Y visita que está con nosotros. Hay una iglesia y un cuerpo de Cristo comprometido a hacerte compañía y ayudarte en responder al llamado que el Señor hace a tu vida. Porque cuando también tenemos que responder al llamado del Señor en nuestras vidas, Dios pone personas alrededor que nos hacen compañía y nos ayudan a afirmar la respuesta de ese llamado. Dios hace provisión. En medio de lo que tú estás viviendo, el Señor está, y eso es lo más importante que tienes que tener claro y saber, que Dios está contigo. A los líderes de esta iglesia que dijeron que sí a ser parte de las juntas, de las comisiones, de los ministerios, a los que aceptaron el reto de decirle que sí al Señor sin tener los dones y las capacidades, sin tener quizás claro qué tan grande era la responsabilidad, que uno dice que sí, después cuando uno ve todo lo que le toca, y adiante Dios, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Esto es más de lo que me dijeron, es más de lo que yo creía. El Señor es el que te llamó, el Señor es el que te va a capacitar. El Señor es el que te seguirá capacitando, amado líder que estás aquí. Que el camino se ha hecho difícil en liderar los ministerios y las comisiones, que a veces hay situaciones internas y que se nos hace difícil escucharlos y entendernos. También puedes pasar al altar. El Señor también toma control de las situaciones que a veces internamente tenemos. A veces se nos hace difícil como líderes escucharnos. A veces como familias y como matrimonios se nos hace difícil escucharnos y llegar a comunes acuerdos. El Señor puede tener control de ello y hacer solución. Si tienes que entregarle alguna carga, algún problema al Señor, puedes pasar al altar para reafirmar que aunque tú quisieras tener el control y solucionarlo, el que tiene el control y la solución es el Señor. ¿Y cómo se va a solucionar todo? Dios va a enseñar, Dios va a mostrar su voluntad, Dios va a responder. Hay que soltar y confiar que Él lo va a hacer. Le pido al pastor que pueda pasar para hacer una oración final en este llamado. Mientras tanto, los diáconos y yo y otros líderes seguimos atentos a los que necesiten oración en esta mañana. Dios de los cielos, tú eres el Dios de la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes. En el transcurso de esta gran jornada del año 2025, no habías tocado las fibras de nuestro corazón con la incomodidad. Pero como parte del camino has hablado a nuestro corazón, oh Dios del cielo, y al corazón de la iglesia y al corazón de las familias acerca de este compromiso que hacemos contigo, acerca de estos desafíos que tenemos en el camino, pero sobre todas las cosas, de tu promesa permanente de ir con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor.
Por eso en esta preciosa mañana recogemos, oh Dios, delante de tu divino altar, delante de tu divina presencia, todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, Señor, afirmando que no hay nada más lindo, Señor, que agarrarnos de tus promesas. Gracias por acompañarnos donde quiera que nos metemos, Señor. Gracias porque en medio de la incomodidad tú te haces presente y afirmas cada uno de nuestros pasos. Llénanos de tu amor, de tu gracia, Señor, y tu perdón que siempre está con nosotros y se hace presente. En tu santo y bendito nombre yo oro y doy gracias. Amén, Señor. Amén. De esta manera también la bendición de Dios sea con todos aquellos que han estado conectados, recibiendo palabra de Dios y adorando con nosotros a través de nuestro Facebook Live, y también todos aquellos que ven nuestro canal de YouTube y este culto que se transmite en la tarde. La bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea contigo desde ahora y para siempre.